Bien, jóvenes, el día de ayer nos quedamos en, en las características de las órbitas, de acuerdo a este, a la altura en la que se encuentran, eh, pues, definida respecto a la superficie ahí de la Tierra, ¿no? Estamos viendo la órbita, la primera, la más cercana, que es la órbita de tipo Leo. Ayer ya veíamos estas características, ¿no? O mejor dicho, las ventajas y desventajas que tenían o que tienen. De ventajas, veíamos que pueden presentar una cobertura mundial, global, si se define una constelación de estos satélites. O sea, si está definida una red de satélites orbitando de manera coordinada, ¿no? Que esa es una constelación. Las pérdidas en la señal son menores respecto a, a otros tipos de configuraciones. ¿Por qué? Porque pues está más, más cercano pues, a la superficie, que es donde normalmente se encuentran los dispositivos receptores, ¿de acuerdo? Los terminales, o sea, los receptores pueden ser más pequeños. ¿Por qué? Porque la antena no necesariamente tiene que ser de gran longitud, de gran tamaño. Presenta retardos mínimos. Igual, todo por lo mismo, ¿no? Acá hay todas las ventajas porque por la cercanía que se encuentra de la superficie, ¿no? A ver, aquí estoy admitiendo a más de su compañero, ¿no? Eh, se puede tener un uso eficiente del espectro, dado que está abajo de la atmósfera. Normalmente estas órbitas están abajo o contenidas dentro de la parte de la atmósfera. No le afecta tanto eso. O sea, puedo tomar la mayoría eh, de los espectros, subespectros o de las frecuencias que maneja el espectro electromagnético, ¿no? Entonces puedo usar pues muchas de esas frecuencias sin que sufra interferencia, ¿no? No requiere redundancia de satélites, permite determinación de posición como valor añadido. O sea, si se manejan constelaciones, yo puedo ubicar eh, o posicionar cualquier receptor sin ninguna dificultad, ¿no? Tiempo de revisita reducido, ¿no? Desventajas, pues, se requiere una gran constelación para poder cubrir el globo completo, o sea, el planeta completo. Presenta señal variable, se le conoce como multipath o multitrayecto. Se refiere que una señal puede estar rebotando en diferentes elementos que puedan causarle ruido a esa señal. ¿De acuerdo? Entonces, realmente casi toda la mayoría de las órbitas presentan este problema, ¿no? Este efecto de multitrayecto, ¿no? Puede sufrir desviación Doppler, o sea, por el efecto Doppler, que es como la afectación que puede haber o que puede sufrir una frecuencia de una señal debido al efecto de otra frecuencia, ¿no? Entonces, sufre como desventaja también eso. Hay visibilidad breve y elevación variable. Una compleja arquitectura de red, dado que se requiere pues una constelación. Es un poquito más complejo mantener muchos satélites coordinados que el tener unos 10 o unos 3, ¿no? Eh, Tecnología poco establecida, hay muchos eclipses, o sea, muchas zonas donde puede ser obstruida la señal del satélite. Genera basura espacial, de hecho casi todos, ¿no? Pero porque debido a que maneja una mayor cantidad de satélites, y aparte de esos satélites, normalmente los de órbita baja, su ciclo de vida es muy corto en comparación con los otros. Entonces, pues se requiere estar reemplazando constantemente, entonces eso genera más basura espacial. ¿De acuerdo? Eh, Se requiere reemplazo satélite, lo que les decía, e instalación lenta, ¿no? Son las desventajas de este tipo de órbita. Misiones, o sea, servicios que hay
en esta órbita baja, de tipo científico, está la estación espacial, que anda alrededor de los 400 kilómetros de altura. De hecho, el día de hoy, no sé si por ahí se enteraron, el día de hoy había una misión ahí para enviar a dos astronautas ahí a la estación. Se canceló a final de cuentas, ¿no? Por problemas ahí de meteorológicos. Pues, bueno, no se canceló, se pospuso para el sábado, creo. De hecho, es una de las primeras que van a ser, eh, mejor dicho, que van a utilizar, ¿cómo se llaman? Cohetes, pues, o vehículos que no son de la NASA o que no son de ningún organismo gubernamental, pues es una empresa privada que está lanzando, bueno, que iba a lanzar el día de hoy a estas personas allá a la estación espacial. Pero bueno, la antigua Mir, que era una estación espacial, creo que rusa, era lo que tenían los rusos. Después se hizo esta otra, la ISS, que es compartida por los rusos, los americanos, los chinos, etc. Y esta otra estación también ya más viejita, la Chutle. Bueno, son satélites, satélites tripulados que orbitan a esa altura, ¿no? A una órbita de tipo bajo. Para observación astronómica está el satélite Hubble, que creo que ya no existe, ¿no? Que es un telescopio que permite estar viendo otras estrellas, ¿no? Y otros cuerpos celestes fuera de aquí de nuestro sistema solar, ¿no? De observación terrestre, igual tipo atmosférico, está la NOAA. Estos son satélites de Estados Unidos, de la que se encarga de vigilar o de hacer cálculos meteorológicos y esto, ¿no? De ahí de Estados Unidos. Bueno, son organismos o misiones que están puestas en órbitas a esta altura, ¿no? En comunicaciones está el ORBCOMM, es una de las principales que manejan servicios de diferente tipo, ¿no? De televisión, telefonía, servicio de datos, internet. Global Star es otra, como por citar algunas, ¿no? Y hay órbitas de aparcamiento, o sea, tipo estacionamiento, utilizadas en los lanzamientos de satélites geo o misiones interplanetarias, ¿no? O sea, pues muy poco, ¿no? Pero bueno, hay unas zonas a esta altura en el cual, bueno, para un lanzamiento de tipo geo, que es de gran altura, permite realizar algunos ajustes. Si algo no va mal en la trayectoria del lanzamiento de un satélite geo, bueno, se detiene, vamos a decirlo así, o se sitúan en una órbita de tipo baja. A partir de ahí realizan algunos ajustes y la vuelven a lanzar hacia la órbita final, que es una órbita de tipo geo, ¿no? De gran altura. Entonces, también estas órbitas o a esta altura sirve para eso, ¿no? Entonces, hasta ahí las órbitas de tipo bajo. La órbita mediana, que manejan alturas aproximadas, está entre los 5,000 y los 30,000 kilómetros. Las principales están entre estos, unos 10,000 y 30,000 kilómetros de altura. Las velocidades que maneja pues, deben ser altas, 30 kilómetros sobre segundo. Bueno, entre 3 kilómetros sobre segundo y 7 kilómetros sobre segundo. Más o menos la velocidad que deben manejar a esta altura, ¿no? Hay un mayor tiempo de visibilidad que las de órbita baja, obviamente por la altura, ¿no? La altura hace pues que no se pierda tan rápido en el horizonte un satélite de ese tipo. Es afectada por la radiación que existe en los cinturones de Van Allen. Así de manera rápida, los cinturones Van Allen son son como unas capas que existen alrededor del planeta o en cierta parte del planeta donde existen partículas cargadas eléctricamente y que están ahí debido al efecto gravitacional de la Tierra, o sea, al campo magnético de la Tierra. En pocas palabras eso es, ¿no? Entonces, como están alrededor de los 15,000 kilómetros para arriba, entonces
gran parte de las órbitas de esta altura, de tipo medio, pues se ven afectadas por esa radiación que existe ahí. Dificultad de puesta en órbita respecto a una órbita Leo, pues sí, ¿no? Porque es más alto, pues obviamente requiere más paso a seguir, ¿no? Pues, misiones o los principales servicios que presta este tipo de órbita es para la navegación, ¿no? Y existen constelaciones, o las principales son las de GPS, que es el servicio que normalmente usamos aquí, es desarrollado por Estados Unidos. El GLONASS, que creo que es el de los rusos, y Galileo, que creo que es el de Europa. Es lo mismo que GPS aquí en América, que igual contamos con este servicio nosotros. No podemos contar con este servicio si nuestro dispositivo, nuestro teléfono, nuestro receptor de GPS acepta señales GLONASS, ¿no? Los satélites que están en esa órbita, bueno, ahí está un ejemplo de uno de ellos. Las ventajas, así rápido, ¿no? Para que no se me acabe el tiempo. Maneja una cobertura global con menos, vamos, con constelaciones con menos satélites, ¿no? Hay menos pérdidas en geo. Los geos están todavía más arriba que ella, entonces la pérdida es menor, ¿no? Obviamente hay mayor pérdida que una de tipo Leo. Se requieren terminales de tamaño medio. Retardos son medios. Y también puede hacer un uso eficaz del espectro, ¿no? Desventaja, pues todavía se requiere una gran constelación de satélites. Esto respecto al Geo, ¿no? Respecto al Leo, pues no tantos. Puede presentar señal variables, también se ha afectado por el efecto Doppler, o sea que otras frecuencias afecten la frecuencia de la señal, valga la redundancia. Hay visibilidad breve, repito, todo esto comparando con uno de tipo Geo, ¿no? Tecnología poco establecida, hay muchos eclipses, también genera basura espacial. Realmente, pues casi todo esto afecta a todas las órbitas, ¿no? O es desventaja de ellas. Servicios principales es para navegación, ¿no? Gestión de posicionamiento de flotas y comunicaciones móviles. Y por lo que ya veíamos, ¿no? El GPS, el Galileo y el ORCOM también tiene satélites situados en esta órbita. Bueno, aquí está comparando un sistema de navegación, pero un sistema una constelación de satélites en órbita baja, el Iridium, que consta de 66 satélites a una altura de 780 kilómetros, y el sistema ICO, que está en una órbita media, que con 10 satélites cubre prácticamente lo mismo que este de aquí, ¿no? A una altura de 10,000 kilómetros. Y manejando nada más 2 planos orbitales. ¿A qué se refiere un plano orbital? Se refiere al trayecto que cumple en su órbita constantemente. O sea, nada más sigue 2 caminos, por así decirlo. Este de acá requiere 6 caminos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caminos diferentes va siguiendo. Completa los 6 caminos y vuelve al inicio. A eso se refiere con los planos orbitales de cada satélite, ¿no? O en cada constelación. Bien, por último, bueno, no por último, el siguiente es las órbitas geoestacionarias. Los servicios principales son de radiodifusión, enlace de contribución, comunicación de flotas, comunicaciones móviles, meteorología. Tiene muchos servicios, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando es para cubrir una zona regional, por así decirlo. ¿Ok? O sea, si recordamos los satélites que orbitan en este tipo de órbitas, valga la redundancia, pues siempre están posicionados respecto a la superficie terrestre, a un punto de la superficie terrestre, en el mismo lugar, ¿no? Ventajas, pues hay una tecnología desarrollada para él, hay una estabilidad de la señal. ¿Esto por qué? Porque debido a la gran altura maneja una frecuencia única que a su vez, si se ve afectada por las zonas que están más abajo, por ejemplo, la zona de la atmósfera, se puede detectar fácilmente, ¿no? Se puede eliminar ese ruido, vamos a decirlo de esa manera. Por lo consiguiente,
el efecto Doppler es, o las consecuencias por el efecto Doppler es mínimo. Y es esto, las interferencias son predecibles. O sea, sé que en el primer viaje que tiene del satélite hacia la superficie terrestre, la señal pues no va a sufrir ninguna interferencia. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí es el vacío, ese es el espacio exterior. No hay nada de ruido. Ya cuando llega a la parte de la atmósfera terrestre, pues sé que ahí va a tener un retraso la señal por X motivo y fácilmente lo puedo predecir, como dice aquí, ¿no? Cobertura de zonas pobladas, como está a mayor altura, pues puede cubrir más terreno, vamos a decirlo, cada satélite. Puesta en órbita conocida y buena visibilidad. Pues cae siempre visible la mayor parte del tiempo, ¿no? Desventajas, no cubre zonas polares. Si recordamos, las órbitas GEO están en una, ¿qué es? Latitud cero. ¿De acuerdo? Esto significa que siempre está sobre el ecuador. Vamos a ver, creo que una gráfica aquí más abajo. Entonces, difícilmente va a tener, o va a cubrir, o la señal va a llegar a una zona de los polos, ¿okay? Por la propia ubicación del satélite. O si la señal llega, va a llegar con un ángulo pues muy bajo, que hace que pues no me sirva de mucho, ¿no? Sufre pérdidas de enlace debido a eso, ¿no? A la altura en que se maneja, a menos que yo maneje señales de doble frecuencia, cuestiones de ese tipo, para pues eliminar esas pérdidas de enlace, ¿no? Que son constantes, repito, debido a la altura que se maneja con los satélites. Obviamente, por la misma altura hay un retardo considerable en la señal. Alto coste de lanzamiento, pues por lo mismo, ¿no? Hay que situarlos pues, muy lejanos a la superficie, obviamente es un gasto mayor, ¿no? Hay un bajo ángulo de elevación, sobre todo en la parte, decíamos, de los polos, ¿no? O más cercano a los polos, su ángulo de elevación va a ser muy bajo y eso va a provocar que haya mucho ruido o mucha interferencia para esas señales, ¿no? Se presentan eclipses, aunque son menos, ¿no? Hay menos obstrucciones, sobre todo, repito, en la parte de la zona del Ecuador, pues. ¿Genera basura espacial? Pues sí. Hay un poco aprovechamiento del espectro. Por lo que le decías, se manejan cierto tipo de frecuencia nada más y hasta ahí. Aquella que no se vaya a ver afectada, por ejemplo, por la parte baja de la atmósfera o la parte de la ionosfera. Cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque la señal va a tener que pasar por esa, sí o sí, por esa zona, perdón. Entonces, pues no usas frecuencias o señales, perdón, en tales frecuencias, sino que buscas una que no se vea tan afectada por esta zona de la Tierra, pues de la capa de la Tierra. Poca fiabilidad en dispositivos móviles, en parte también porque requieres tener antenas un poquito más grandes, ¿no? Y es costoso el uso de satélites de reserva, ¿no? En las otras órbitas, las de media y baja altura, normalmente se maneja un satélite, o sea, anda volando por ahí un satélite de reserva. En dado caso, uno de los satélites está en la constelación funcionando, tiene alguna falla, lo sacan de ahí y entra ese que está de reserva. ¿Para qué? Para que no se pierda la señal en esa parte, ¿no? Que está cubriendo ese satélite que tiene la falla. Y bueno, aquí pues no es muy común que tengan satélite de reserva, ¿no? A eso se refiere esa desventaja. Vamos a quitar este. Ventajas, bueno, más ventajas. El satélite permanece casi estacionario con respecto a una estación terrestre específica. Consecuentemente, no se requiere equipo costoso de rastreo en las estaciones terrestres. Esto ya creo que ya lo mencioné, por obviedad es así, ¿no? Las antenas se enfocan al satélite al instalarlas y se fijan para largos periodos de funcionamiento. O sea, no hay necesidad de estarlas cambiando de manera constante, ¿no? Entonces, por eso, la televisión, por ejemplo, la televisión satelital, tú tienes aquí tu plato en el techo ahí de tu casa, en la parte ahí del edificio, la apuntas hacia el satélite, sabemos que el satélite pues, ahí va a estar.
Se va a desplazar muy poco, ¿no? Hay que realizar muy pocos ajustes, pero normalmente así va a estar, ¿no? No hay necesidad de cambiar un satélite a otro cuando giran por encima. O sea, aquí siempre está encima, pues. No hay rupturas en la transmisión por los tiempos de conmutación. O sea, cuando cambio de un satélite a otro, pues aquí no se va a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es el mismo satélite el que me está dando el servicio. Los satélites geoestacionarios pueden cubrir un área de la Tierra mucho más grande por sus contrapartes orbitales de baja altitud, ¿no? Ya lo hemos explicado. Los efectos del cambio de posición Doppler son insignificantes, ya lo dije ahorita, y que con 3 satélites se tiene un enlace de cobertura total del planeta, excepto obviamente los polos, ¿no? ¿Por qué? Porque están situados aquí, en la zona del Ecuador. Entonces, con que yo pongo uno aquí, otro por acá y otro por acá, más o menos 120 grados entre cada uno de ellos, forman un triángulo de ese tipo. Con eso ya cubro todo el planeta, repito, excepto pues, acá arribita, ¿no? Y acá abajo. A ver. Desventajas de la geoestacionaria o de los satélites geo es que por la distancia en la que se encuentra, introduce tiempo de propagación más largo, o sea, un retraso, pues, de alrededor de unos 500 a 600 milisegundos, o sea, casi medio segundo. Pues. ¿No se escucha, muchachos? Sí. 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 Es que aquí alguien puso ahí en el WhatsApp que no escuchaba, pero bueno. Entonces tiene ese retraso, ese tipo de órbita, más o menos, ¿no? De medio segundo. Los satélites geoestacionarios requieren de alta potencia de transmisión, obviamente por la altura, ¿no? Y receptores más sensibles debido a las distancias más grandes y mayores pérdidas de trayectoria. Se requiere maniobras espaciales de alta precisión para colocar un satélite geoestacionario en órbita y mantenerlo en ella, ¿no? Se requieren los motores de propulsión a bordo de los satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas. Pues bueno, todos los satélites requieren motores de propulsión, ¿no? Pero esto es para que, vamos, tienen que ser muy precisos, o sea, tienen que girar a la misma velocidad con la que rota la Tierra, ¿no? Sobre su eje. Entonces, tiene que ser muy preciso toda esta cuestión. Vamos a brincar esta parte, ¿no? Diferencias entre órbita geoestacionaria y una geosíncrona, eso lo mencioné creo que al principio, ¿no? Decía eso, pues que una órbita o sea, una geoestacionaria, es un caso particular de una órbita geosíncrona, con la característica de que su grado o ángulo de inclinación respecto al Ecuador pues es de 0 grados, ¿de acuerdo? O sea, esta, la azul, es una geosíncrona de tipo geoestacionario. Está sobre el Ecuador, pues su inclinación es 0 grados. Pero puede haber geosíncronas que tienen diferente grado de inclinación. No son geoestacionarias, aunque estén rotando a la misma velocidad de rotación del planeta, no van a mantener la misma posición. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el grado de inclinación en la que orbitan es diferente al grado de inclinación con el que orbita la Tierra o con la que rota la Tierra, mejor dicho. Entonces, va a hacer que cambie la posición del satélite respecto a la superficie terrestre. Y aquí creo que lo ejemplifica de esta manera. Mira, aquí es el área que va a estar girando o la trayectoria que va a estar teniendo respecto a una superficie. Este tipo geosíncrono con 20 grados de inclinación va a estar ahí girando como un símbolo infinito. Esa posición va a estar cubriendo. Y un geosíncrono con un grado de inclinación de 20 grados y una excentricidad, que era un parámetro que habíamos que se maneja en los satélites, una excentricidad de 0.1. Esta va a ser la trayectoria que va a estar siguiendo respecto a la superficie terrestre, ¿no? Va a estar girando, ¿no? Va a estar girando, pero en conjunto con el movimiento de la rotación de la Tierra, pues su giro va a estar abarcando respecto a la superficie de la Tierra esta trayectoria. A esto se le conoce como el cinturón de Geo, son todas las constelaciones de satélites que están orbitando
sobre el Ecuador, a una altura de 35.700 más o menos, hay 36.000 kilómetros. Y que tardan alrededor de 90 minutos en dar la vuelta. Ah, no, perdón, estos no. Estos tardan, pues, obviamente 24 horas, ¿no? en girar alrededor del planeta, perdón. Un satélite en órbita geo. Bueno, esta es una animación, pero no me está funcionando. Donde se demostraba que gira a la misma, bueno, a esta altura, a la misma velocidad del eje de rotación de la Tierra. Y anda presumiendo ahí que tiene guayabas. O estas ciruelas. Yo andaba buscando. No le digo. A ver, aquí, ¿cómo ubicar una estación terrena para un enlace con satélite geo? Hay unas formulitas muy sencillas, dado que el satélite geo, su única ubicación, su único parámetro para ubicarlo va a ser su longitud. Por ejemplo, este satélite está ubicado, dice, a menos 30 grados centígrados de longitud, ¿no? Respecto al meridiano, el meridiano de Greenwich, que le llaman, o primer meridiano. Entonces tiene menos 30, bueno, aquí es menos 15, menos 30 aquí. En latitud, pues tiene 0, o sea, está sobre el Ecuador, ¿no? La ubicación de la antena de la Tierra, o sea, la estación terrestre está por acá. Una latitud de 32 grados. Ah, bueno, para arriba, son 32 grados. Y longitud de 15 grados, o sea, sobre esta línea. Ahí está. Entonces, para poder apuntar una antena a un satélite de estos, se requiere conocer 3 parámetros. El rango, el ángulo de inclinación y el valor del ángulo de la azimut o azimutal. ¿Cómo se calcula esto? A partir de esos parámetros que mencioné anteriormente, ¿no? La longitud de la estación terrestre, la longitud del satélite, la latitud de la estación terrestre. Con esos 3 parámetros y este par de fórmulas, yo calculo el ángulo azimutal que debe tener una antena receptora que desee tener una buena señal de un satélite y este ángulo de elevación. Entonces, con estos 2 parámetros que yo calcule, yo puedo apuntar fácilmente hacia el satélite. Y obviamente el rango, ¿no? O sea, que es el rango, pues es la distancia que cubre mi satélite. Supone que debe llegar hasta la Tierra, ¿no? Pero bueno. Y también el rango, perdón, también se refiere a la cobertura que tiene mi dispositivo receptor, o sea, mi antena receptora. Pero bueno, supone que si es un equipo que está diseñado para eso, tanto el satélite como el receptor, pues no hay ningún problema con el rango, ¿no? Entonces lo que sigue ajustar pues sería esta parte, ¿no? El ángulo de inclinación y el ángulo azimutal. Con estas 2 formulitas lo calculamos. Existe otro tipo de órbitas que se llaman órbitas heliosíncronas. No voy a hablar así mucho sobre ellas, pero estas son de tipo de baja altura y su plano orbital, o sea, la trayectoria que siguen, está en sincronía con el plano que tiene la Tierra respecto al Sol. Gráficamente creo que se ve mejor. Acá está. Vamos, la Tierra nunca gira en el mismo plano respecto al Sol. ¿De acuerdo? Por eso existen las estaciones del año, ¿no? O sea, hay un tiempo en que está, supongamos ahí, totalmente paralelo al eje de rotación del Sol, del eje de rotación de la Tierra. Pero a ver otro momento en que la Tierra, el ángulo de inclinación sea diferente al del Sol. O sea, se inclina ante el Sol, pues entonces al polo norte le da más sol y al polo sur menos sol. Entonces es en verano en el polo norte, es invierno en el polo sur. Y luego puede ser lo contrario, ¿no? Eso se le llama las 4 estaciones del año, ¿no? Entonces el satélite siempre va a mantener el mismo plano, mejor dicho, la órbita del satélite va a mantener el mismo plano respecto
al plano solar, del helio, pues. A eso se refiere este tipo de órbitas. ¿Para qué sirven esos? Desconozco qué utilidad tengan este tipo de órbitas, pero existen, ¿no? Están en sincronía con el plano de rotación del Sol. Acá hay otro tipo de gráfica, dice una vista superior, ¿no? Se dan cuenta esta que es heliosíncrona. El ángulo, este de acá, respecto al Sol, siempre es el mismo. O sea, tiene esta inclinación, tiene la misma inclinación, tiene la misma inclinación, no importa la estación del año. Una no heliosíncrona, el plano, o sea, este ángulo, va variando. Miren, aquí está hasta acá, no sé cuánto sea, ¿no? Aquí cae 180 grados, o bueno, menos. Va cambiando, pues. ¿De acuerdo? A eso se refiere este tipo de órbitas. Y repito, desconozco ahí su función. No vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Ahí habla de esas misiones que no son de tipo de comunicaciones. Y por último, existen las órbitas muy elípticas, las HEO. Y cumplen con órbitas, dice, de elevada excentricidad. Hay una parte de perigeo, cuando llega a una altura baja, o sea, una altura de una órbita de tipo Leo, y hay una zona de apogeo, que es cuando más distante se encuentra sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Y alcanza altura de tipo mediana o de tipo geoestacionaria o incluso mayor, dice que una geo. A considerarse, dice, el satélite pasa la mayor parte del tiempo en la zona del apogeo, ¿no? Obviamente porque en la zona más alejada de la superficie terrestre, la mayor parte del tiempo va a estar ahí. El coste de lanzamiento es menor que un geo. ¿Por qué? Porque normalmente se lanza, el satélite se sitúa a la altura del tipo Leo y a partir de ahí, de acuerdo a la trayectoria que vaya a seguir, pues va a ser las velocidades que va a estar manteniendo para seguir esta trayectoria de forma elíptica. ¿De acuerdo? No válidas para observación terrestre, varios satélites dando cobertura global. Perturbaciones, dice movimiento del perigeo, resistencia atmosférica en la zona del perigeo, atraviesan los cinturones de Van Allen y requiere correcciones orbitales. O sea, esto que está aquí, todo esto le ocurre a un satélite en una órbita de tipo HEO y le produce ruido, ¿no? O sea, perturbaciones. El caso más particular de este tipo de órbitas es el Molniya, ¿ok? Y el Tundra, ¿no? Pero el caso este más particular es Molniya. De hecho, a este tipo de órbita se le llama una órbita Molniya porque fue el principal servicio o constelación de satélites que orbitaron de esa manera, ¿no? La única ventaja que tienen esta respecto a las otras tipos de órbita es que puede darle cobertura a las zonas polares de manera constante, con un mayor ángulo de elevación. El costo de lanzamiento decíamos que es menor que un geo y no requiere satélite de reserva. Desventajas: no da cobertura global, hay pérdida de enlace grande, retardos considerables, todo esto, ¿no? Bueno, ya cambiando de tema, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya quedan 2 minutos y no me va a alcanzar. Bueno, queda poco. En cuanto a los temas de tipo de órbita y eso, de satélite, hasta ahí le vamos a dejar. El día de mañana hablaría sobre cómo está compuesta, ahora sí, pues un sistema satelital, ¿no? O sea, desde el receptor, el satélite y la estación terrestre. Cómo tiene que estar compuesto y cómo debe ser la comunicación entre ellos, ¿no? Entonces, es la parte que nos faltaría para terminar o concluir con ese tema de comunicaciones satelitales, jóvenes. Entonces, nos veríamos el día de mañana, muchachos.
a esta misma hora, ¿no? A las 6. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe, Mande. mañana tenemos clase a las 6. Ah, ok, entonces nos vemos a las 7. Sí. No me acordaba. A las 7 ya están disponibles, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces nos vemos a las 7, muchachos. Ok. Hasta mañana. Buenas tardes.